¿Cómo reconocer cuando te está hablando Dios? ¿El diablo o tu mente? Hoy vamos a aprender algo muy importante, porque créanme que nosotros nos movemos en estas tres voces, o entre estas tres voces. Y Dios todos los días intenta hablarnos, pero el hombre no entiende, porque el diablo también disfraza su voz como parecido, como si fuera Dios. El domingo estuvimos hablando acerca de cómo saber cuando es la voluntad de Dios, ¿no? Cómo conocer la voluntad de Dios. Y el domingo, bueno, el Señor nos puso que estudiáramos esta noche cómo saber o cómo diferenciar cuando quien está hablando tus pensamientos o los mensajes que estás recibiendo en tu vida es Dios, es tu mente o es el diablo. Una característica de cuando no eres tú, escuchen esto, quien habla en tu mente, es cuando el pensamiento no lo estás produciendo tú, ¿sí? Sino que es espontáneo. Tú estás tranquilo y de pronto vino un pensamiento que tú no premeditaste, tú no lo cuadraste, tú no estabas pensando en ello. Y de pronto, ¡plup!, saltó algo a tu mente. Pudiera ser bueno, pudiera ser malo. Tú estás trabajando, sacando números, estás sacando las cuentas de la casa, las deudas que vas a pagar, y de pronto salta ¡plup!, la imagen de Luis Manuel que está sufriendo un dolor, no sé, se golpeó con un martillo en un dedo. Yo lo guardo. Entonces, ¿por qué vino eso a mi pensamiento? Yo ni pendiente, no estaba pensando en Luis Manuel. Pudiera ser que Dios te está moviendo a que intercedas y ores por el hermano, porque incluso te está dando un motivo. Lo estás viendo en tus pensamientos que acaba de sufrir un daño. Y aun si no fuera así lo que está sucediendo, a veces Dios habla así. Pero por el lado contrario, también vienen algunos pensamientos así espontáneos que se parecen a lo que supuestamente Dios dice, pero no es Dios. Y lo primero que quiero que estudiemos en esta noche es el equipo perdedor. ¿Cómo es la voz del diablo? Éxodo capítulo 1, versículo del 9 al 12 en Reina Valera, dice así para los que están anotando: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Quien está diciendo esto es el faraón de Egipto. Esto es lo que está diciendo él. Él dice, está conversando y dice: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel ya es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, o sea, para con ellos. Miren lo que dice el faraón: para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces ellos pusieron sobre los israelitas comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, esos dos nombres, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Miren cómo es una de las formas. Faraón está representando allí el pensamiento de cómo es Satanás. Satanás mira a la familia, Satanás mira la creación de Dios, al hombre o a la mujer, y no dice: oh, yo le voy a ayudar para que cumpla sus metas, yo le voy a ayudar para que su trabajo sea fructífero. No, él dice: para que no se nos escape, vamos a molestarlo y vamos a colocarle cargas, de modo que no se multipliquen, de modo que se cansen, de modo que ya no busquen a Dios, de modo que ya no tengan ganas de orar, de modo que ya no tengan ganas de leer la Biblia, de modo que ya no les quede espacio para compartir con su familia, con sus hijos, con sus esposos. El diablo hace eso, pone cargas y cargas y cargas, de modo que ya no puedas socializar con los tuyos, de modo que el trabajo y el esfuerzo que tú estás teniendo en el trabajo, oye, pero es que ni siquiera te lo puedes disfrutar. ¿Por qué no te lo puedes disfrutar? Porque sales sales oscuro y llegas oscuro. Hay casos así. Entonces Jesús dice, por ejemplo, uno de estos casos: oh hombre, acumulas, y tú dices: ya tengo suficiente para vivir con esto el resto de la vida. Y Jesús le dice: necio, esta noche pueden venir a buscar tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién es? Se lo gastan otros. Le llegó el bono de la mamá a los hijos, se murió la mamá y se gastaron todo en una fiesta. Entonces, miren, Satanás, el pensamiento del diablo, la Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Y fíjense que en la forma en como Faraón se presenta,
su pensamiento no es positivo para con los hijos de Israel, sino que es negativo. Vamos a molestarlos. Y saben, el enemigo hace eso. Envía emisarios del diablo para oprimirte, para molestarte. Ponen como Faraón comisarios. ¿Para qué? Para exigirte, para exprimirte, para drenar tu energía, para drenar tu amor, para drenar tu paz. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted tenga gozo? No. Él va a levantar cualquier cosa para drenar lo que Dios te ha dado. La Biblia, qué bueno que la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y alabamos a Cristo por eso, porque esto es parte de lo que es el amor de Dios. Amén. Fíjense que yo dejé un versículo de más, el 12, para que usted vea que aun cuanto más el enemigo te opresione, buenas noches, bienvenidos, para que usted vea que cuanto más el enemigo te haga opresión, la Biblia dice que tanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Saben por qué? Porque cuanto más se esfuerza el diablo para destruirte, cuanto más se esfuerza el enemigo para opresionarte, para robarte la paz en tu casa, en tu familia, en tu salud, más se glorifica a Dios. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El poder de Dios siempre va a ser superior a lo que el enemigo pueda levantarse. El poder de Dios en Cristo Jesús siempre va a ser superior a cualquier enfermedad que se levanta como un gigante y te dice, te voy a derribar, en 3 meses te vas a morir, te quedan tantos días de vida. El poder de Dios siempre va a estar por encima de toda opresión de Satanás. La Biblia nos enseña que cuando Dios hizo pasar al pueblo de Israel ya a recibir la tierra prometida, lo primero que hicieron después de cruzar el Jordán, que por cierto ya era una traba, es encontrarse con una ciudad que tenía unos muros muy elevados, llamada la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó. Y díganme una cosa, ¿cómo tumbaron los israelitas la ciudad de Jericó? Esto fue una enseñanza de fe que Dios nos dio, de dependencia al poder de Dios. No dice que Josué contrató una empresa de demolición y empezaron a golpear las paredes con metales para que cayeran. No, el Señor le dio una estrategia y no fue militar, no fue para usar su fuerza, sino para usar su fe. Le dijo, rodeen la ciudad, van a alabarme cuando estén dando vueltas. A la 7º día, ustedes van a dar 7 vueltas. Y cuando ustedes toquen la trompeta y cuando todo el pueblo empiece a clamar a Dios y a celebrar que yo soy Jehová, que yo soy Dios, las murallas van a caer. Pues los incrédulos no se habrán gozado con eso, pero todo aquel que le creyó a Dios, que hizo las vueltas esas que le mandó a hacer, esos ejercicios que le mandó a hacer el Señor alrededor de la ciudad, pudo ver cómo el poder de Dios es superior a esas montañas, hermano. Tal vez usted ahorita está acostumbrado a ver grandes edificios, grandes construcciones, pero en esa época las murallas de Jericó eran toda una gran estructura, una infraestructura muy grande. Los muros se dice que eran muy gruesos y eran bastante altos, impenetrables. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay nada imposible. Estamos estudiando, para los que van llegando, un tema muy interesante que el Señor nos mandó a estudiar el domingo, que es cómo diferenciar cuando te está hablando Dios, la voz de Dios, cómo saber cuando tus pensamientos está hablando el diablo o cuando es tu mente la que está entrando de mensajes. Y nosotros nos movemos entre esos 3 pensamientos, entre esas 3 voces. Miren cómo es el pensamiento del diablo. El versículo 16 del mismo capítulo en Éxodo dice, cuando asistáis a las hebreas, él da una instrucción, Faraón le da una instrucción a las parteras. Le dice, cuando ustedes asistan los partos de las hebreas, si ven y veis que en el sexo es varón, mátenlo. Y si es hija, déjenla viva. ¿Ustedes creen que eso sería una forma en cómo Dios piensa? ¿Ustedes creen que Dios diría esas palabras? No, así piensa el diablo. Vamos a seguir estudiando cómo es el pensamiento del equipo perdedor, cómo es la voz del diablo. Miren esto. Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 6. Mira, dice así. Vino a Jesús el tentador. Cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo vino a tentarlo. Dice, vino a Jesús el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amados, el enemigo no estaba jugando con Jesús. Él estaba buscando con esa expresión que Jesús hiciera la voluntad de Satanás. Que Jesús, no sabemos si ya había roto el ayuno,
No sabemos si le faltaban algunos minutos. Lo cierto es que la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, apareció el tentador. Esto es una característica de cómo el diablo opera. Satanás va a estarte dando vueltas. Pero él no va a buscar abrirte una puerta hasta que él vea que empiezas a debilitarte. Cuando nosotros nos debilitamos, cuando nosotros menguamos en nuestra relación con Dios. Porque Dios, nuestra comunión con Dios, es lo que permite que nuestro espíritu esté fortalecido. Es lo que permite que nuestro espíritu esté despierto. Es lo que permite que nuestra alma esté en comunión con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros oramos, estamos en comunión con Dios. Entonces podemos pensar como Cristo piensa. El apóstol Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo eso es posible? Que nosotros tengamos la mente de Cristo. Pues si su palabra está en nosotros. Y ahí es cuando Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que ustedes quieran. ¿Ve? Pero miren lo que dice el diablo. Les pregunto algo. ¿Ustedes creen Jesús teniendo el poder para convertir una piedra en pan era malo? Si Jesús hubiese hecho así y convertía la piedra en pan, ¿era malo? ¿Ah? ¿Por qué era malo? Interesante. Interesante. Significa que pueden haber pensamientos que lleguen a nuestra vida que se parezcan a algo bueno, pero realmente no es bueno. Porque lo que él estaba diciéndole en el pensamiento a Jesús, o por palabras audibles a Jesús, no parecía nada malo. Como usted en la cocina, a ver, prepárate un pan con mantequilla si eres hijo de Dios. ¿Dónde está el problema allí? A ver quién puede identificarlo y levanten la mano y me dicen, el problema es este. Como para que dudara. ¿Ah? Para que dudara. Por ahí viene. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Que Cristo sabe quién era, su identidad, y él no tenía por qué someterse a la voluntad de Satanás. Bien, va por ahí, pero no han dicho la palabra clave. ¿Cómo usted sabe que es hijo de Dios? Cuando escucho la voz de Dios y a la que no sabe que sé que no es de Dios, no le... ¿Cómo tú no han dado con la clave? Tú sabes que eres hijo de Dios por fe. Si yo le dijera a ustedes, muéstrame una credencial que te hace hijo de Dios, que no me vengan a dar una credencial de las asambleas, de no sé qué, y de confraternidades de algo, porque eso no me acreditaría como hijo de Dios. Yo puedo tener una acreditación de una organización de hombres que pueda hacer una confraternidad X, pero yo pudiera ser un pecador, yo pudiera ser un infiel a mi esposa y tengo el carnet de pastor, pero por fuera soy un pecador. Un hipócrita para con Dios y un hipócrita para con la gente. Entonces el carnet no me acredita como hijo de Dios. Lo que realmente me acredita como hijo de Dios es que Cristo está en mi corazón y yo lo creo. Entonces Satanás le estaba haciendo dudar a Jesús de quién era Él. Van a haber momentos en tu vida en que tú dices, oye, como me ha pasado. La situación está muy difícil, no puede ser posible. Estoy sirviendo a Dios y la cosa está pero muy mal. No tiene sentido. ¿Cómo es que le predico de un Dios vivo que ayuda y a mí de pronto no me está ayudando? No es eterno, sí me está ayudando. Dios está viendo todo. Nada se escapa de sus ojos. Pero por eso yo no puedo decir, me salí, será de la familia de Dios. Ahora no soy familia de Dios. Sí soy familia de Dios. Ahora, ¿quién es el que me estaría haciendo en mi pensamiento dudar acerca de que si yo soy hijo de Dios o no? Porque de pronto hay un silencio de Dios. Dios habla y vamos a entrar para allá. Todo esto es parte incluso de la introducción, casi. Dios habla. Cuando yo empecé a buscar al Señor, yo recuerdo que Dios fue muy intenso conmigo hablándome. Incluso una vez lo escuché hablar audiblemente. Dios habla por su palabra y habla a tu espíritu. Pero hubo un tiempo, para hacerme madurar también, de entender que Dios es soberano y puede hacer silencio para probar mi fe, mi templanza, muchas cosas. Dios te va a probar en muchas cosas para hacerte crecer. Y hubo un tiempo que empecé a desesperarme porque no lo escuchaba, no me hablaba. Leía la Biblia, ok, me hablaba, pero no venían más sueños, no había visiones, había mucha ausencia en algunas cosas cuando buscaba a Dios. Pregunto algo, ¿ustedes creen que yo no me desesperé y que en algún momento no llegó el pensamiento, te abandonó Dios, ya no eres hijo de Dios? Sí, el diablo seguro trajo eso a mi pensamiento.
Y por algún momento quizás pude casi dudar. El diablo estaba haciéndome dudar y podría quizás intentar hacerte dudar de si eres o no hijo de Dios. Pero somos hijos de Dios es por la fe. Entonces ahí él estaba metiéndosele en el pensamiento a Jesús. Si eres hijo de Dios, por Dios, antes de los 40 días atrás, Jesús acababa de ser bautizado en el Jordán. Se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Satanás que estaba jugando Nintendo cuando Dios dijo eso? No, él lo escuchó. Pero aún así vino a intentar convencer a Jesús de que no era hijo de Dios. Y ahí estaba el problema. Hay pensamientos que vienen y parecen sanos, pero son trampas del diablo. El diablo habla así y se mete así. Y hay que ser astutos. ¿Y cómo nosotros podemos atraparlo en su mentira, en su falacia, en su ¿cómo es que se dice? En querer cubrir una verdad con una mentira. Por la palabra de Dios. Jesús siempre lo venció con la palabra. Jesús respondió: no solo de pan, sino de toda palabra que sale buena por Jesús. Pero ¿sabe qué hizo el diablo? Siguió insistiendo. Se lo llevó a la ciudad santa y le puso en el pináculo del templo, una parte muy alta. ¿Saben qué le dijo? Otra vez: si eres hijo de Dios, échate abajo, pues. No es que tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Lánzate, seguramente Dios va a mandar sus ángeles y te van a atrapar así como los bomberos y no te va a dejar caer. ¿Saben lo que estaba haciendo el diablo con Jesús? Le estaba metiendo pensamientos suicidas. Le pregunto algo: ¿los pensamientos suicidas son de Dios? No. Puedes estar muy triste. Pudiste haber pasado por una situación muy difícil. Te pudo haber dejado tu esposo. Te pudo haber dejado toda la familia. Pudo haber pasado, Dios guarde, un desastre natural como ha pasado, por lo menos en Vargas y en algunos países, terremotos difíciles en el que se mueren todos, quedas tú solo, no consigues a nadie. O peor, pueden estar todos vivos, pero eres el menospreciado de la familia. Hay otro favorito: tú eres el menospreciado. La Biblia dice que si tu padre y tu madre te dejen, Jehová no te va a dejar. Con todo Él te va a recoger. Pero aquí el diablo estaba metiéndole a Jesús un pensamiento suicida. Si eres hijo de Dios, lánzate. Probablemente Dios te va a tapar así. Así estemos en la peor situación, hermano. No hay excusa para atentar con nuestra vida. Eso es un pecado y el diablo lo sabe. El infierno está lleno de muchas personas que les hicieron creer que la mejor situación era detonarse un arma frente a su rostro. Era guindarse en una cuerda. Y no quiero seguir dando ideas, usted ya sabe. Esté inteligente. O lo peor, la excusa más baja que ha inventado el diablo por boca de los hombres. ¿Cómo es que llaman la eutanasia? Pobrecito, él está sufriendo mucho. Hay que permitir que él decida. Yo decido quitarme la vida. Amigos, la Biblia, ¿saben qué dice? Que el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Todo el que se suicida, estoy en redes, se va para el infierno, lamentablemente. Todo el que se quita la vida, bíblicamente, el hombre puede decir lo que sea. La Biblia dice que el que hace eso pierde su alma en el infierno. Una de las características de cómo mete el pensamiento del diablo en la cabeza es que él tergiversa la palabra. Es decir, tú puedes conocer la Biblia, pero él coloca y utiliza un versículo de la palabra que se parece al original, pero no es. Incluso hay gente que se inventa versículos raros que no existen, como por ejemplo: ayúdate que yo te ayudaré. No existe, no está en la Biblia. No, eso no está en la Biblia, en ninguna parte está, y en ninguna versión existe eso. Se lo he dicho, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? ¿Que el que madruga? ¿Que el que madruga? O sea, que si un delincuente madruga ahí cazando a alguien en la esquina, ¿Dios lo va a ayudar? Qué absurdo. Hablábamos el domingo, no era, acerca del tema de la voluntad de Dios, que hay delincuentes que tienen un ídolo, un Dios, al cual llaman, ¿cómo es que era, Daniel? Mael. Señor, reprende ese demonio.
Ellos le piden a su demonio que le permita provisión para su casa porque ellos tienen hijos. Y ¿cómo lo hacen? Le hacen daño a otra persona, le quitan el fruto del esfuerzo de otra persona, haciéndole daño. ¿Eso es de Dios? No, hermano, eso viene del infierno. Pero el diablo tergiversa la verdad. Le hace pensar que como ellos tienen familia y tienen que llevar alimento para su casa, lo pueden hacer de esa manera. ¿Cómo? Esperan a una mujer en una callejón oscuro, le quitan la cuestión y capaz que a veces hacen daño. Dios no obra así. Ese tipo de pensamientos no es Dios. Así obra es el diablo. Satanás buscará, para que ustedes sepan, ¿cuándo es un pensamiento del diablo? Cuando lo que viene a tu mente busca empujarte a no esperar el plan de Dios para tu vida. A desesperarte. Y como eso tengo pocos ejemplos aquí, algunos ejemplos. Saúl, Dios lo desechó del trono. ¿Por qué? Porque iba a una batalla y ustedes lo vieron el domingo. Y si no, esperen que salga la publicación del video en YouTube y lo pueden ver la predicación repetida. Estaba esperando la batalla y el sacerdote, el profeta le dijo, espérame 7 días. Él era el encargado de preguntarle al Señor si lo autorizaba y si peleaba, Dios le iba a dar la victoria contra los filisteos. Saúl no esperó y como rey no tenía autorización para hacer el sacrificio. ¿Sabe qué hizo? Hizo el sacrificio. Cuando llegó, ¿qué pasó? Jehová lo desechó. No quiso obedecer nunca a Dios. ¿Quién creen que empujó a Saúl a hacer eso? Miren, les cuento lo que estaba pasando. Pónganse en los zapatos de Saúl. Afuera había casi 1 millón de soldados. Él tenía como 2,000 soldados para ir a la guerra. Pero él sabía que si Jehová le decía, te los voy a entregar en tu mano, Dios se los iba a entregar en su mano. 2,000 contra 1 millón y iba a ganar. Si Dios lo apoyaba, si Dios te está apoyando, puedes no tener recursos y tienes un cáncer avanzado. Pero si tú pones eso en las manos del Señor y Jehová dice, yo te sano, y Cristo te sana, Cristo te sana. Y Saúl sabía eso. Pero ¿qué pasó? En la mente, piensen, pónganse en los zapatos de Saúl, un momento. En la mente, Saúl empezó a ver que los 2,000 soldados empezaron a desertar. Pasó 1 día, 2 días, se le fueron 100 soldados. Otro día, 4 días, y se le fueron 300 soldados. Al final solo tenía 600 soldados. Saúl pensó probablemente, si sigo esperando a Samuel, capaz que se le pichó un caucho por allá. Si sigo esperando a Samuel, no me va a quedar nadie. Entonces el diablo lo estaba desesperando en la mente que actuara en la vista y no en la fe. Lo hizo desesperar. Pregunto, ¿la desesperación viene de Dios? Entonces tú estás esperando porque estudiaste, estás trabajando bien, te estás comportando bien en la empresa y estás esperando que te den un ascenso. Pero en los ascensos los jefes a veces evalúan, bueno, tienen que evaluar siempre el desempeño, el comportamiento y todo esto. Pero la persona en el desespero que ya lleva 10 años esperando eso, no quiere esperar más. Y está viendo que el jefe le está haciendo buenos ojos a Ana, que está dando mejor rendimiento que él. Entonces, ¿sabe que le pone el pensamiento a ese hombre? Hazla quedar en mal. ¿Ese pensamiento viene de Dios? Ese no es Dios. El hombre diría, no, esa es la idea que es. Ese es Dios que quiere que me acomode. No, hermano, Dios nunca te va a dar un pensamiento que va a buscar dañar a otra persona. Entonces yo voy a meter en mal al jefe. Las cuentas de esta persona se las daño. Le quito y le saco y le sustraigo dinero y le estropeo y le daño el trabajo que está haciendo. Y eso te hace que cuando viene delante del jefe, la persona termina votado para él ganarse el puesto. Y dice, gracias a Dios me dieron el ascenso. Le pregunto, ¿fue Dios que se lo dio? No, no fue Dios que se lo dio. Él se lo robó. Y no es rey. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara en esta tierra, eso cosechará. Un ejemplo más, Absalón, probablemente, eso era uno de los hijos de David, probablemente Absalón pudo haber sido un candidato para el trono. ¿Qué hizo? Empezó a perseguir a David para matarlo, le dio un golpe de estado al rey, para quedarse con el trono. ¿Cómo terminó Absalón? Sin perder nada. Pero terminó sin vida. Uno de los soldados, uno de los generales de David, hizo eso. Y hay otros ejemplos que los dejo allí para que lo lean en la Biblia. Los judíos cuando estaban frente a Canaán no esperaron.
Moisés le dijo, a causa de que ustedes no le creyeron a Jehová, todos ustedes se van a morir, van a perecer en el desierto, nadie va a entrar. Eso lo predicaremos otro día. Entonces se van a regresar ahora para el desierto 40 años a dar vuelta. Y ellos estaban ahí enfrente de la ciudad y dijeron, no, están locos, Moisés está loco, vamos a ir, no vamos a esperar nada, vamos a ir. En el pensamiento de ellos estaban diciendo, yo no me voy a morir en el desierto, yo no le voy a hacer caso a Dios, yo voy a hacer lo que en contra de lo que Moisés me está diciendo, yo voy a agarrar lo que es mío. Dios nos dijo en el pasado que esa ciudad es mía y yo voy con Dios o sin Dios. ¿Nosotros no hemos visto personas que son así? Atestado que se dice que van a hacer lo que ellos quieren porque quieren y son bravos que lo van a hacer. Y Moisés le dice, no vayan porque Dios no los va a acompañar. Van a perder. ¿Saben qué hicieron? Fueron. ¿Y qué pasó? Perdieron. Otra forma en cómo entender, que saber que es el diablo que está hablando. Satanás desvía toda la atención de tus pensamientos al pecado y a él, a la vanidad, a la carne, pero nunca a Cristo. Nunca un pensamiento que viene para que le des más importancia a los últimos zapatos de moda cuando no tienes el dinero suficiente para comprarlo y vas a dejar sin comer o pasar necesidades a tu familia. Eso no es Dios, hermano. Te puedes comprar eso si tú tienes la posibilidad de hacerlo, pero ¿cómo es que un hombre se gasta la quincena de trabajo en la licorería, alcoholizándose, llega a casa, la esposa esperando que llegue con la bolsita de comida y es lo que llega dando vuelta a su casa? ¿Usted cree que eso es de Dios? Pero él cuando estaba tomando estaba pensando que se la estaba gozando y celebraba con sus amigos, ¿cierto? Él pensaba que lo estaba haciendo bien. ¿Y sabe qué decía? Yo me lo merezco. ¿Por qué? 15 días trabajando, pegando bloques, aguantando los insultos del jefe, no sé qué, etcétera, lo que él quiera justificarse. Y ese es el pensamiento de él. ¿Pero quién le puso ese pensamiento? Él cree que eso es gozo. ¿Ese gozo vino de Dios? No. Lo que vas a perder el matrimonio cuando llegue a la casa, porque la esposa lo va a ver como un perdedor. Entonces el diablo lo hizo pensar que lo que iba a hacer se la estaba comiendo, que estaba bien. Pero el resultado de seguir los pasos al pensamiento que viene de parte de Satanás es perder tu familia, es perder la vida, es perder la salud, es perder tus amigos también. Satanás siempre va a buscar que tú justifiques el pecado. Mira esto. Estás en la universidad o estás estudiando en el liceo, entonces no te entra, agarras el cuaderno y te lo pones aquí, no te entran las matemáticas, no te entran los números, estás estresado y entonces para colmo te rasparon un examen y te faltan, si no sumas buena nota te va a quedar la materia. Entonces en el desespero la gente ¿qué hace? Se estresa y consigue unos amigos que están, dale que esto te va a relajar. Dale que esto te va a relajar. Y tú dices, bueno, yo necesito relajarme, como sea. ¿Qué hace la persona? Se termina relajando, ¿verdad? Dañando su cuerpo. Un cuerpo que tú no lo compraste. Un cuerpo que Dios te puso ahí adentro de ese cuerpo. Un cuerpo por el cual vamos a dar cuenta. Yo tengo que cuidar este cuerpo. Dios me lo dio. Yo tengo que cuidarlo. Hermano, cuide su cuerpo. No coma chicharrón a las 2 de la mañana. Y es su cuerpo. ¿Cómo es? Parrilla de cochino ¿a qué hora? Amados, pero el muchacho que estaba ahí en la universidad, él se justifica. Es que yo necesito calmarme. Necesito desestresarme. Mire por ejemplo otro. Está en su casa y no hay conciliación en los pensamientos con su esposa. Y empieza no sé qué, y el pleito termina elevándose. Entonces el tipo, me voy de la casa, plum, rompe la puerta, se va. ¿Y se va para dónde? Para amiga, para allá. Ese tipo debería pagar publicidad. Ese tipo se va para allá, para donde venden alcohol, para la cuestión. Y está ahí, ¿verdad? Y se consigue con que hay otra tipa que también se quiere distraer, pasarla bien, pasar un momento relajado. Pero el tipo está casado. El tipo está tomando y ve que la tipa le empieza a hacer ojos. Y le sigue la corriente. ¿Y qué dice él cuando ella está facilitándosele a él? Me lo merezco porque esa vieja chanclúa me llegó a la casa y me tiene obstinado, que no sé qué. ¿Ese pensamiento viene de Dios? No, pero así actúa el diablo. Y dice, está como me la recomendó él.
Ese otro pensamiento que viene del diablo, hermano. La que te recomendó esto fue la que Dios te dio, la que está en la casa, hedionda cebolla y ajo. Esa. ¿Por qué se ríe? Porque la verdad. Bendito sea Dios, ¿ah? Entonces ve, hay que tener cuidado para que a los esposos no pase eso, hermana. Antes que llegue el... Si es un bañito, después se lo da cebolla. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir a Cristo, hermano? Dios está haciéndonos libres de pensamiento, de cómo actúa el diablo. Y pensamos que eso es normal, en la vida. Pero no, esos pensamientos no vienen de Dios. ¿Y saben cómo puede terminar una de esas historias? Que el cuarentón, cincuentón, que peleó con la esposa y se acostó con la de 20 y pico, termina contaminado de SIDA. Porque ella lo que estaba era deprimida. Porque se encontró eso. Y termina él después, en uno de esos días, con su esposa, contaminando a la esposa. Un matrimonio literalmente destruido. Por un pensamiento. Así obra el diablo. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. El diablo puede inclusive utilizar la palabra si es necesario. No, porque la Biblia dice, yo no estoy llamado a vivir en esclavitud. ¿Saben cuándo dice eso? Que por ejemplo, yo estoy casado, soy cristiano, mi pareja, mi esposa, no es, supongamos, y ella decide no querer vivir más conmigo, y ella es la que me plantea el divorcio. Yo sé que Dios no está agradado con eso, pero ella decide irse y se va. No, me voy con otro, se va. La Biblia dice, yo no estoy, y si fuera el caso al revés, ella no está llamado a vivir en esclavitud conmigo, en servidumbre, no está. Entonces el diablo dice, yo no estoy llamado a vivir en esclavitud con esa vieja, tú haces lo que yo quiera. Utilizó un versículo como se lo hizo a Jesús. Lánzate, que Dios te va a atajar en el aire. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Él tergiversa la palabra. Y un caso más para que salgamos del equipo perdedor. A Eva se lo hizo igualito. Miren, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente fue poseída por Satanás. Y le dijo a la mujer, porque si usted escucha que una serpiente le habla, hermano, dele duro. Y esa serpiente le habló a Eva. Y dice la culebra, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le pregunto algo para los que han leído Biblia. ¿Dios le dijo eso? Así no se lo dijo. Dios le dijo, coman de todo menos ese. El que está en medio del huerto, ese no. Pero saben que el ser humano tiene un problema, un chip quemado en la cabeza. Te dicen, puedes agarrar de todo, ella no. Entonces estás así. Tú quieres ver, tocar y probar, el que te dijeron que no. Desde niño el ser humano es así, no metas el dedo en la corriente. ¿Y cómo está el niño? Queriendo meter todo ahí en toma corriente. Eso, la psicología estudia eso y hay un, no me acuerdo cómo que se llama, pero es algo que cuando te dicen que no, eres más atraído a lo que te dijeron que no. Entonces, el diablo le dice en la serpiente, con que Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto. Es decir, muerte de hambre, Eva. Eso no fue lo que Dios le dijo. El diablo siempre va a tergiversar la palabra, ponértela parecida a lo que Dios dijo, pero no es. Y aquí hay un tema al que prestar atención. ¿Cómo es posible que el diablo sabe más Biblia que algunos cristianos? Viste que la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan ante Dios. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Aquel que le cree a Dios sabe que si vive en pecado va a perecer eternamente en un infierno sin Dios. Y Satanás se aventaja de eso. Que sabe Biblia, tiene miles de años, milenios ese tipo, ese bicho. Increíble. Ha estudiado al hombre desde antes de ser creado, o desde que fue creado. Sabe cómo nos comportamos, cómo piensa el hombre, cuáles son los deseos más bajos del ser humano. Y por ahí se mete. Tiene estrategias. Plan A 3.5, ya saben. El mismo que se le presentó al otro, te lo presenta a ti y al otro. Y le dice, con que Dios te dijo que no coma nada. Y la mujer dijo a la serpiente, no. Él dijo fue, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente, como vio que Eva sí sabía Biblia, ahorita va a escribir alguien por ahí que no existía la Biblia. Estoy diciendo para que más o menos entiendan. ¿Sabe qué dijo la serpiente? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice la serpiente así, no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Se le empezó a meter ahora de frente a Eva, no solo con el tema de la comida y desobedecer de comer o no del árbol, del fruto de ese árbol, sino que estaba haciendo ahora que ella fuera como él, queriendo ser igual a Dios. Y Satanás acababa, no se sabe mucho cuánto tiempo antes, de ser expulsado del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él dijo, seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono de Dios. Y Dios dijo, ¿qué fue lo que dijiste? Aquí no hay espacio para ti. Y fue expulsado del cielo, junto con todos los ángeles que también se rebelaron. Y él estaba buscando que Eva fuera como él. Entonces quiero decir, hermano, para cortar aquí ya el tema, con el equipo perdedor, que él puede y sabe utilizar la palabra de Dios para tentarte y que tú creas que un pensamiento que está viniendo con algo que se parece a la Biblia no venga de Dios, es una trampa, y que tú caigas y peques y te separes de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Si tiene sueño, sacúdase, porque yo sé que como este tema el diablo no quiere que usted se lo aprenda y que usted lo sepa, le va a meter sueño. Si tiene sueño, párate, hermano, el que está a tu lado y que tenga sueño, hazle así, duro, para que se despierte. Satanás va a intentar elevar tu orgullo y volverte altivo, a vivir independiente de Dios, como dijo él que quería ser. Pero ahora vamos con la segunda voz que atraviesa nuestra cabecita todo el día. ¿Cuál es esa voz? Tus pensamientos, tus pensamientos tuyos. Los pensamientos tuyos. Ahora, la voz de la mente humana suele ser procesada, escucha esto, por algún deseo, reproducida por algún recuerdo. Y allí sale un pensamiento. Tú estás tranquilo viendo televisión, pero ves una publicidad de una morena que te hace acordar a la novia que tuviste hace no sé cuánto tiempo. Está la esposa tuya al lado y tú estás pensando, estás viendo la película ahora que ya empezó, pero tu mente empezó a reproducir como un CD, un cassette, un video, piquiti, y empiezas a recordar cosas. Ese recuerdo o eso que está en tu cabeza, ¿te lo pusieron de afuera? No, estaba guardado en tu mente. Es algo que tú puedes decidir, ya no voy a pensar más en eso, ¿cierto? Pero está ahí en tu cabeza. Tú puedes decidir pararlo, tú puedes decidir continuar en eso. Y dígame, mira cómo es el diablo. Dígame si la nombras y te escucha y sabes en qué estás pensando. Capaz que le ponen el corazón a la otra, escríbele. Y en eso viene y te escribe. Y empiezan los errores otra vez. El problema está cuando nosotros caminamos también al borde de lo místico. Y aquí quiero entrar más para los cristianos. Al borde de lo místico. ¿Saben qué significa eso? Cuando una persona empieza a intentar conseguirle significado a toda la cosa, intentando explicar por el conocimiento humano lo que Dios te está diciendo o el mensaje que tú estás recibiendo. Por ejemplo, no, yo tuve un sueño, este hermano me dijo tal cosa, yo vi tal cosa, yo vi esto, me imaginé esto. Eso yo creo que significa, no, hermano, no siempre Dios o el diablo te está hablando en todo. No podemos tampoco buscarle explicación a todo. Es a lo que Dios te dice. Y si el diablo te dice algo, pasarlo también por la palabra. Y si es tu mente la que está produciendo algo, pasarlo por la palabra de Dios. Y cuando lo comparamos con lo que la Biblia dice, este pensamiento no viene de Dios. Y lo echa fuera en el nombre de Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento incorrecto, ¿verdad? En obediencia a Cristo. Hermano, cuando yo soy atacado de mis pensamientos, porque soy humano y mi carne es atacada, pero en mi mente por el diablo, ¿qué hago yo? No me voy a deleitar en lo que estoy pensando. No, le digo, Jesús, este pensamiento es imposible que venga de ti. Es impuro. No lo quiero. ¿Sabes qué? Te lo entrego. Toma, papa caliente, pácata, sácalo. Y Jesús, que nunca miente, cumple. ¿Sabe qué hace? Se lleva ese pensamiento y santifica mis pensamientos. Y me mantengo santo para Dios. Porque el diablo va a querer eso.
Enfermaste la mente metiéndote odio contra el que te falló. Ese pensamiento no viene de Dios. Señor, ya lo perdoné porque está otra vez eso en mi cabeza. Saca esto de mi cabeza. Tu voz, escuchen esto, una característica de cuando es tu voz es confusa. Cuando tu voz se parece a lo que dice, no, yo creo que Dios me está diciendo algo. ¿Es Dios o es mi mente? ¿Será que me lo imaginé? ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Será que me lo imaginé? ¿Será que creo que soy yo? ¿Será que será Dios? Hermano, cuando eres tú, tu voz es confusa. Dile al que está a tu lado, tu voz, una característica, díselo, es que es confusa. La del diablo, cuando te habla, trae duda, trae miedo, trae temor, manifiesta la maldad y exalta al hombre. No. Tú te lo mereces porque a ti no te toman en cuenta. Como el ejemplo que di ahorita. A ti no te toman en cuenta. Sáltate la autoridad de él. Sáltate. Meten mal al otro para que ¿cómo es? Quítate tú para ponerme yo. Ese pensamiento está buscando exaltarte a ti. No viene de Dios. Y si no te nació así de repente, tú te lo imaginaste. Es tu mente, es confusa. Pero la voz de Dios viene con una característica del fruto del Espíritu Santo. ¿Quién me puede decir cuál es? Hace rato lo dijo alguien. No, una característica del fruto del Espíritu Santo. Una de las 9 características. Empieza con P. Paz. Cuando es Dios el que te está hablando, Él pone paz. La pregunta es, ¿dónde te pone la paz? Adentro en tu corazón. ¿Sabe qué pasa? Yo noté aquí que el diablo también puede presentar una falsa paz. Cuando la paz es acomodada en tu carne. Ejemplo, la vecina me la hizo y usted se vengó. Siento un fresquito porque le pasó eso. Se está riendo. No, hermano, usted le pasó eso. Ese pensamiento no vino de Dios. La Biblia dice, de parte de Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo sé que hay cosas que han pasado muy fuertes que otras personas te han hecho, o a tus hijos, o a tu familia. Pero si tú buscas vengarte tú, estás dejando fuera la justicia de Dios. Hermano, ¿y saben qué es mejor? Cuando usted deja que Jehová sea el que se vengue, es más fuerte. Y no te da un fresquito en el corazón. Más bien tú sientes compasión por la otra persona y empiezas a decirle, Señor, ojalá que esa persona se arrepienta de lo que hizo porque le va a ir mal. Se metió con un hijo tuyo. Pero si tú eres el que está contaminando tu corazón, empiezas a decir, Señor, mátalo, que le pase un carro por encima. Esa vieja chismosa, Señor, no me dejas quieta, si me meten mal. Utiliza el mismo Señor, tu palabra dice que tuya es la venganza, mátalo. Tu palabra dice que tuya es la venganza, Señor. ¿Cuándo te va a vengar? Ay, bendito sea Dios, vale. El diablo presenta una falsa paz acomodada en tu carne, pero la paz de Dios es en tu espíritu y sobrepasa todo entendimiento. Tú dices, no sé cómo explicarlo. Se supone que yo debería estar molesta o molesto, iracundo por lo que está pasando, pero de alguna manera siento que fue Dios el que obró. Tengo paz. No le explico, no sé, tengo paz. Debería haber reaccionado de otra forma. Debería haberle roto la cara a la otra persona, pero yo tengo paz. En mi decisión lo perdoné. Es una característica del fruto del Espíritu Santo. Es decir, es una característica de que el Espíritu de Dios está en ti. Cuando el espíritu del mundo, del diablo, es el que está en ti, tú buscas que el otro sufra porque te hizo. Eso no sé, que tú me estás diciendo que yo tengo que ser masoquista. No. Porque Jesús dijo que me da aquí y le pongo a la otra. No se está refiriendo a eso. Yo tengo que dejar que Dios sobre. Si la maldad empieza como un volcán a formarse en mi corazón para que la otra persona sufra por lo que me hizo, yo estoy odiando. Si estoy peor delante de Dios que el que me hizo daño. Capaz que el que me hizo daño se arrepintió y Dios lo perdonó y yo sigo todavía enyucado en mi corazón con Dios. Y así pasa. Entonces, ¿están entendiendo? Vamos a terminar entonces con la otra voz, que es la que todos esperamos, como lo cantábamos hace rato. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero oírte a ti. La voz del Altísimo, la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios?
Job capítulo 33, versículo 14 al 16. No me voy a extender mucho en esto. Yo sé que a ustedes les ha pasado mucho lo que voy a leer. Lo hablamos otro día si es posible. Pero miren lo que dice. Job capítulo 33, versículo 14 al 16. Dice Dios así. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. ¿Cómo habla Dios entonces? La Biblia dice, Dios habla por sueño y en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, hermano, esto es Biblia. Hay gente que no cree en esto afuera y hay iglesias que no creen en esto. Allá ustedes le arrancaron el versículo de la Biblia, yo no se lo voy a arrancar. En mi Biblia está y yo lo creo. Dice, Dios habla por sueño y en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, en la cama o en la hamaca. Entonces Dios revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Pero ¿qué pasa? El hombre no entiende. Dios visita al hombre cada mañana, cada madrugada, incluso a los que no son cristianos, y les dirá, abandona tu pecado. Dios es un Dios reconciliador. Dios no quiere que la gente perezca, sino que se arrepienta. Pero ¿qué pasa? El hombre, cuando no tiene a Cristo en el corazón, está ciego, sordo y mudo como Shakira. No puede escuchar a Dios, aunque quisiera, no puede. Su espíritu está desconectado de la vida que es Dios, por lo tanto está muerto. Nelson, en serio, o sea que no todos somos hijos de Dios. No voy a hablar de eso ahorita. Si Cristo no está en tu corazón y no hay una relación con Dios en tu corazón, en tu vida, tú no oras, no lees la Biblia, no buscas vivir en santidad, obedecer la palabra de Dios, tu espíritu está muerto. Dios no está en tu corazón. Entonces no puedes escuchar lo que Dios está hablando. Hermano, aquí pregunto, ¿todo sueño será de Dios? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Alguien puede contarme una experiencia cortica, por favor, por aquí? Yo, por ejemplo, ¿Tú soñaste qué? Yo soñé que mi esposo me estaba haciendo infiel. ¿Tú soñaste que tu esposo te estaba haciendo infiel? Ajá. ¿Puede ser de Dios o no de Dios? Dios no te va a colocar que odies, así no. Sí, puede ser que esté pasando, pero no es el método como va a suceder. Tendría que Dios colocarte en el sueño también una palabra para restaurar el matrimonio. Pero si solo te están mostrando en el sueño eso, entonces no es Dios que te lo está mostrando. Puede ser una realidad, pero es el diablo que te está metiendo en tu pensamiento y mostrándote algo que quizás es verdad, pero está incompleto. ¿Por qué? Porque tú te vas a despertar y vas a empezar a investigar, a ver el teléfono y capaz que encuentras que es verdad, pero tú te vas a desahogar en la forma humana, odiando. Te me va de la casa, viejo, se queda. Pero cuando es Dios, Dios te da un vínculo con la verdad. Dios colocaría palabra para restaurar el diseño de cómo Dios creó las cosas. Dios no creó el divorcio, Dios creó el matrimonio y bendice el matrimonio. Hay un misterio en el matrimonio, dice el apóstol Pablo. Entonces, si te revelase algo en un sueño así, tendría que venir con una palabra que buscara que Él llegue al arrepentimiento. Por aquí un ejemplo. ¿Soñaste qué? Sí, yo tuve un sueño yo le pedí primero oración a Dios por mi hermana. Ajá. Y tuve un sueño de Dios me la mostraba que ella me decía que venía conmigo. Ok. Y yo quería que llegara a los caminos del Señor. Ella estaba orando por su hermana y tuvo un sueño en el que ella veía que su hermana venía contigo y tú te llamaba que venía contigo. Bueno, ¿hay algo malo? No, más bien eso o puede ser una respuesta o puede ser algo que también tú te estás creando en querer creer que así va a pasar. Pero ahora, tú conoces la palabra de Dios y aunque el sueño no haya venido, tú te arreguindas de una palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que con sueño o sin sueño, haya sido Dios el que te puso el sueño o vos te lo imaginaste, vos decís, yo prefiero agarrarme una palabra que Dios sí dijo, está escrita, en el que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y de ahí es que tú te arreguindas. No es que mi hermana va a llegar a la iglesia porque yo lo soñé. No, mi hermana va a venir a Cristo, yo lo creo porque la Biblia lo dice. ¿Ah? Dios cuando quiere revelar algo, revela en sueños también. Hay gente que no cree en eso, repito, allá ustedes. La Biblia dice que cuando José, el papá aquí físico de Jesús, el que lo crió, el esposo de María, él dijo, voy a dejar abandonada a María porque me di cuenta que está embarazada. Y yo no le he tocado, ¿qué pasó aquí? ¿Será el vecino? ¿Qué pasó? Yo no fui, ¿fue usted? No, yo no voy acá con barriga ajena. ¿Qué pasó? Él dice, él pensó dejar y abandonar a su esposa mientras estaban durmiendo en silencio, se iba a ir. Y en la noche le apareció un ángel, ¿en qué? ¿Por Spotify? ¿Lo llamó por teléfono? ¿Una videollamada? Le apareció un ángel en sueño
y le dijo: no temas de recibir a tu esposa María por mujer, porque lo que está en el vientre es fruto del Espíritu Santo. Y el ángel le habló. No solo fue una vez, 4 o 5 veces dice la Biblia que Dios le habló. Cuando intentaron matar a Jesús: váyase para Egipto. Cuando estaba en Egipto: ya es tiempo de que el muchacho llegue y se vaya a Belén, allá de Galilea. Y después: ya es tiempo de tal cosa. Le habló siempre Dios a través del sueño. Hay algunos que dicen que yo no sueño nada. Triste. ¿Sabe qué sabroso soñar? Pesadilla no, eso sí es feo. Pero saben, Dios habla también en sueños. Ahora, todo lo que tú sueñas no necesariamente te lo dijo Dios o viene de parte de Dios, aunque se parezca. Todo lo que sueñes, pásalo por las Escrituras. Por eso hay que leerla. Por eso hay que leer la Biblia, para no caer en engaño. Así que todo sueño no viene de Dios. Yo soñé que yo iba a ser un profeta, y la persona ni ora. ¿Qué profeta vas a ser tú? No, que no le gusta pasar tiempo con Dios ni leer la Biblia. Hermano, un fruto de profeta: lee Biblia. Porque el profeta significa una persona que tiene la autorización de parte de Dios para hablar por él. Y tú no puedes hablar lo que tú quieres o lo que soñaste. Tú hablas lo que la Biblia dice, nada más y nada menos. Un profeta quiere pasar más tiempo con Dios que con la gente. Le gusta orar, le gusta pasar tiempo con el Señor. Tiene la boca aquí, pero el oído pegado en la boca de Dios en el cielo, para siempre hablar lo que Dios quiere que hable. Pero yo me soñé que iba a ser profeta, pastor. ¿Por qué tú no me unges como profeta? No, pues tú lo que tienes fruto de chismosa. ¿Qué vas a ser profeta? Arrepiéntete primero, que el Señor santifique tu lengua. ¿Ve? Miren, Dios, cuando te habla a través de un sueño, una visión, un éxtasis, otro día podemos hablar de eso, va a usar un código en un mensaje que tú entiendas. ¿Cómo así, Nelson? Dios es difícil, no le gusta que lo entiendan y me lo va a poner en lenguaje de programación. No. Dios, cuando te va a hablar, va a hablarte de una manera que tú entiendas, que no necesariamente es la forma en como Grecia entiende. Ejemplo: cuando Dios llamó a Abraham: Abraham, sal de tu tienda. Sale Abraham de la tienda, mira al cielo. Y Abraham mira al cielo: así va a ser tu descendencia. Y Abraham dice: pero es que yo ni siquiera tengo hijo. Tranquilo, ya vamos a seguir conversando. Y siguió conversando. ¿Por qué Dios le habló a Abraham que mirara las estrellas? Porque Abraham, su papá, era astrólogo. Y Abraham se crió en un ambiente de familia y en una ciudad, en la metrópolis, que vivían leyendo el cielo. Entonces Dios le empezó a hablar a él para que lo entendiera. Otro ejemplo, para que ahora sea usted el que entienda. Pedro, ¿qué pasó? Pedro, el apóstol Pedro. ¿Cómo llama Jesús a Pedro? Pedro estaba frustrado porque pasó toda la noche pescando y ni una sardina le salió. Entonces el Señor le dice: ¡hey! Tira de este lado. No, es que tú no sabes nada, yo soy el pescador. Tú no sabes nada. Yo pasé toda la noche, no sale ni sardina, aquí no hay nada. Ni bagre sale aquí, nada. Ni Caribe. Entonces, no, lánzala. Y él dice: bueno, lo voy a echar porque tú estás diciendo. Y cuando lanzó, dice que no podían ni sacar la red de la cantidad de peces que había. Entonces, cuando él sale, el Señor le dice: yo te haré pescador de hombres, predicador de la palabra. Yo te haré pescador de hombres. ¿Por qué Jesús le habló a Pedro de pescador de hombres? Porque Pedro, ¿qué era? Abraham le habló a Pedro le habló de peces. ¿Y a David de qué le hablaba? Israel, en tiempo de alfarero, le habló, un ejemplo, con el alfarero. Dios te va a hablar de una manera que tú entiendes. Ahora, cuando Dios te habla de una manera codificada que tú entiendas, por eso tú eres costurera, y Dios puede en un sueño darte una revelación, hablarte de tu vida a través de telas y cosas, hilo y máquinas y esas cosas. Y algo que solamente vos vas a entender. Y si me lo ponen a mí, yo digo: volvemos a repetir porque no entendí. Pero la costurera lo entendió. Ahora, que Dios te hable siempre así, no puedo hacer una doctrina en la congregación de que Dios solo habla así. Tu hermano, Dios te habló, pero te habló con hilos y telas. No, eso fue el diablo.
Y tú, no, que Dios me dijo una cosa, te lo dijo con hilos y telas. No, ese fue el diablo. No, hermano, yo estoy siendo un poco exagerado con el tema, pero es para que entiendan. Porque hay personas y hay iglesias y hay gente en el que se crearon una estructura de como a ellos Dios les hablaba. Y si a los demás no les pasa como a ellos, tú eres el que está mal. No. Pero si Dios tiene una multiforme manera de comunicarse. Dios no fue el que creó los idiomas. Él entiende todos los pensamientos y la forma en cómo tu cerebro funciona. Él sabe cómo tú recuerdas, cómo tú piensas y la manera más fácil en la que tú puedas comprenderlo. Todo lo que Dios diga, eso sí, anote eso. Todo lo que usted reciba que supuestamente vino de Dios, en un sueño, no sé dónde, por no sé qué, un TikTok, una broma. Ajá. Todo lo que supuestamente Dios te diga, tiene que estar ajustado a la palabra, número 1. Y número 2, tiene que glorificar a Cristo, o restaurar al ser humano, o edificar al ser humano. No, es que, ¿sabe qué? Yo estaba pasando por una situación en que me enteré que, voy a poner con el mismo caso del tipo infiel, que el marido mío está con esta, y me salió un TikTok. Yo estaba pidiendo a Dios, ¿qué hago? Y me salió un TikTok en una tipa que decía, no, invítala y le échale una cuestión al agua a la tipa esa y después le pasa la máquina y la greña. Ese fue Dios que me dio una idea. Manden, ¿qué versículo de la Biblia dice eso? ¿Ah? No, hermano, no, mis hermanas. La Biblia no respalda eso. Cuando Dios te da una palabra, va ajustado a su palabra. Por ejemplo, exactamente hace casi un año, finalizando el mes de julio, después de las elecciones el año pasado, estuve consagrándome con el Señor en tiempo de constante vigilia, todos los días. Casi una de las últimas vigilias, Dios empezó a visitarme y me habló. Me recuerdo, o fue el día de las elecciones o fue después, la semana después. Y me empezó a mostrar cosas que yo no sabía que habían pasado en el país, pero las anoté. Después, investigando el asunto, había pasado. Y luego empieza Dios a visitarme, a decirme algo que Él quería hacer con la nación. Él me dice, y te lo digo con capítulo y versículo. Me llevó a la palabra, este capítulo de Jeremías, tal. No es que yo estaba leyendo y entendí tal cosa, no. Él me llevó específicamente a lo que Él quería, con una concordancia, una precisión exacta. Él me dice esto, yo envié a mis siervos los profetas desde hace tiempo y sin cesar. Por ejemplo, esto es realidad. Eso pasó el año pasado. Desde hace tiempo y sin cesar, para decirles que dejaran de hacer ese pecado que yo aborrezco, pero no quisieron oírme. Siguieron prendiendo el incienso a dioses ajenos. En otra versión dice, si se fueron tras la idolatría, tras religiones falsas, me abandonaron a mí para seguir la santería y el ocultismo. En el momento en que Dios me dice eso, yo sí lo había escuchado, pero no estaba tan... Eso es cuando me entero, que cuando me da las fechas y empiezo a investigar, exactamente como me lo había dicho 40 años antes, Carlos Andrés Pérez y esos presidentes de esa época hicieron un pacto en sorte con María Leonza y le entregaron el país a cambio de la presidencia. Ay, yo no había ni nacido. Pero Dios, que no envejece, ya había existido y Él me lo reveló. ¿Cómo lo supe? Él me lo dijo. Ahora pregunto, lo que seguía en la conversación entre Dios y yo, que me visitaba en sueños y me despertaba y me predicaba y me enseñaba cosas, muchas de las cosas que predico Dios me las enseñó mientras dormía y están todas por la palabra, un versículo exacto. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, te quiero mostrar algo que tú no conoces, la disposición de mi corazón. Se me lleva a Jeremías tal. ¿Sabe qué me dice? Les daré un camino y un corazón para que me teman perpetuamente. Perdonaré el pecado con el que pecaron contra mí. Es decir, Dios estaba enseñándome que Él tiene la disposición en su corazón de perdonar a Venezuela por lo que hizo. Nuestro país abandonó a Dios y por eso estamos haciendo los clamores. Y me dio una instrucción exactamente de lo que tenía que hacer. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que hacer clamores, jubileos, eventos externos en el que la gente y los vecinos se unan para orar todos juntos y pedirme perdón por lo que sus gobernantes y el país entero hizo. Le pregunto una cosa. Esas visiones que yo tuve, que no fue una, fueron muchos días continuos, ¿no están en la Biblia? Están en la Biblia. ¿Buscan exaltarme a mí? Los que han visto en las organizaciones de los clamores, ni un poquito. ¿Buscan exaltar a otra persona? Nada. ¿A quién exalta? A Cristo. ¿Cuál fue la solución? Lo que me dijo que teníamos que hacer. ¿Es bíblico? Sí. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado. Usted dice que yo soy su Dios, ok. Si el pueblo que dice que yo soy su Dios, se humilla delante de mí y me invocaren y clamaren en mi presencia y se arrepintieren de sus pecados, entonces dice, yo oiré desde los cielos. Olvídense que tu queja, ¿por qué estos gobernantes son tan malos y nadie hace nada? Dios no va a hacer nada con tu queja. Dios no se va a mover ni un poquito por el sufrimiento de nadie en el país. Por nadie. Está en la Biblia, Jueces capítulo 6. Su pueblo estaba sufriendo, pasando necesidad. Y Dios no se movió, pero ni así. ¿Cuándo fue que Dios se movió? Cuando el pueblo buscó a Dios de corazón, de verdad. Y entonces fue cuando Dios actuó. Lo mismo es en esta nación. Lo que está pasando en este país, no crean que es culpa de los que están en Miraflores, ni en las alcaldías, ni en la gobernación. Están equivocados. Es un problema de juicio espiritual. ¿Usted cree que nosotros vamos a seguir siendo, como la estadística, el país más idólatra de toda Latinoamérica, delante de un Dios que es santo? Y usted está esperando que Dios sea el que nos liberte, llevándole la espalda al Señor, siendo adúlteros espiritualmente para con Dios. ¿Usted cree que Dios nos va a ayudar así? Olvídense. Él dice, yo Jehová soy Dios celoso. No adorarás nada en el cielo que diga que soy yo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, nada. No te harás imagen ni de mí, ni las honrarás, ni te arrodillarás delante de ella. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Lo contrario. Ese Dios, con el amor que ha tenido a la nación, apretó, porque Dios aprieta para purgar, para limpiar. ¿Estamos qué haciendo? Obedeciéndole. Empezamos a hacer los clamores. Para gloria de Dios, este viernes, pasado mañana, tenemos el 8º clamor. Nos falta poco para terminar todo el municipio. De a poco, yo sé que en algún momento Dios va a actuar en toda esta nación. Y la liberación de este país, que no es de los que están gobernando físicamente, es espiritual. Son principados, demonios, potestades que gobiernan desde allá de sorte, en los barrios, en las oscuridades, nidos de demonios. Gente que levanta altares de hechicería, de idolatría, de pecado, para hacer daño a la gente. Babalao, gente, hermanos, ¿de cuándo acá? Echen la cuenta, pregunten a sus abuelitas si eso existía antes así. ¿De cuándo una brujita por ahí? Pero ahora eso creció demasiado. Entonces Dios está castigando eso. Pero Dios va a libertar a esta nación porque su palabra lo dice. Dios mío, usted no, ¿cómo que no ama a Venezuela? Dios va a libertar a esta nación del poder del diablo. Y va a bendecir esta tierra. Y cuando Dios bendiga la tierra, entonces usted empezará a ver que las cosas van a cambiar. No porque cambiaron al presidente y ahora es la presidenta o el viejito del otro. No, la solución viene de Jehová que hizo los cielos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? No, no viene de la ciudad ni de los montes. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y yo, como usted, aplaudiría a Cristo, porque Él es el que nos va a liberar. No ningún militar ni los hombres. Si Dios permite que eso suceda, pero fue porque Dios permitió que sucediera. Ahora, termino con esto. Dios no va a sembrar nunca discordia. Dios en sus pensamientos nunca va a destruir tu matrimonio. No, ya déjala a ella porque ya está vieja, buscate una de la mitad de edad. Ese pensamiento no vino de Dios. ¿Escuchó? No vino de Dios. Dios nunca te va a elevar el ego. No, tú te lo mereces. Tú te lo mereces tal cosa. No. Dios nunca te va a elevar el ego. Siempre el que merece la gloria es Cristo, no tú. Dios nunca va a hacer nada indebido. Voy a hacer que ella sufra porque ella tal cosa. Dios no va a hacer nada indebido. Nunca va a robar y te va a poner a que tú hagas nada de eso. Nunca, hermano. Dios no es un numerólogo. Dios no te va a hablar a través de los números. Puede ser que una que otra vez el 7, me acordé que el 7 no sé, ok, pero tú no tienes que ir a buscar a Dios o que te van a venir en tu mente, no, que juégate tal cosa. Ese pensamiento no es de Dios. Miren, ni que salga, no te lo puso Dios. Dios no es numerólogo. Dígalo, Dios no es numerólogo ni astrólogo. Puede usar alguna vez un número para decirte algo, pero no va a ser siempre. Dios puede utilizar una canción para hablarte. ¿A cuántos Dios le ha hablado a través de una canción? 2 personas. Dios puede utilizar un mensaje, una predicación. Dios te está hablando en esta noche. Dios te está hablando en esta noche. Pero, ¿sabe? Dios va a hablar no a tu conveniencia. Dios siempre te va a hablar es a su voluntad revelada.
No, que yo me recibí este mensaje que me lo envió mi amiga, es un versículo, pero se ajusta a lo que tú quieres que Dios te dé. Yo no necesito orar. Yo no tengo que buscar a Dios. Y te manda a alguien por ahí un mensaje que diga o que quiera decir algo como que tú no necesitas estar orando. Ese mensaje vino de Dios. Yo no tengo que estarme parando en la madrugada ni levantándome nada para orar ni para... Porque como Cristo me liberó y ya soy verdaderamente libre, yo no tengo que estar leyendo la Biblia ni yendo para la iglesia ni nada de eso. ¿Ah, sí? Eso no es lo que dice la Biblia. Pero como tú crees que Dios fue el que te habló, tú te la crees. Y así no habla Dios. Dios no se mueve fuera de su palabra. Las voces, las visiones, escuchen esto, hermano. Las voces, las visiones que puedas recibir, las profecías, todo lo que supuestamente Dios te está dando tiene que ser supervisado por las escrituras. Todas las que son apariciones, la lectura del café, la arena, los cristales, las nubes, las piedras, los muertos, los animales, los ritos. Esa no es la manera que Dios usa para hablar. Olvídense. Dios no va a estar utilizando nada de lo que Dios le dio. Voy a lanzar las piedritas, los caracoles. Así, eso no es la manera en que Dios habla. Dios habla por su palabra. Y si en algún momento te visita en sueño y en visión, como dice Job 33, te hablará por su palabra. Diga conmigo, me hablará por su palabra. Dios habla por su palabra y por su Espíritu Santo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado la voz audible de Dios? Hay personas que dicen, no, yo escuché que Dios me dijo tal cosa. ¿Y qué fue lo que te dijo? No, que me metieron un billete falso, pero que se lo fuera a meter al chino para... Ese no fue Dios, hermano. Te aseguro que ese no fue Dios. ¿Ah? Terminé con eso. Pueden colocarse de pie un momentito. Escuchen esto. Dios no está muerto. Allá afuera hay gente que dice que Dios no habla. Si fuera así, Dios estuviese muerto, pero Dios está vivo. Entre nosotros está la presencia de Dios. Entre nosotros y en nosotros está el Espíritu Santo. Y Dios se comunica con nosotros por su Espíritu. Si Jesús hubiese quedado muerto en la cruz, yo te creo, Dios no hubiese hablado más. Pero Dios habla. Di conmigo, Dios habla. Así que dile, Dios, háblame. Vamos a orar en esta noche para que ustedes puedan, para que su espíritu sea sensibilizado y ustedes empiecen a escuchar a Dios. Cuando lean la Biblia, su palabra te impacte y entiendas que es Él que te está hablando. Para que cuando estés durmiendo, Dios te hable y que tengas la sabiduría y el discernimiento de parte de Dios para que lo que soñaste lo pases por las Escrituras y digas, esto no fue Dios. O esto sí fue Dios. El diablo va a querer confundirte. No se lo permita. Todo lo que veas, escuches, pásalo por la palabra de Dios. Y Dios, que te ama, no va a dejar que tú quedes en confusión. Y te va a hablar. Amén. Vamos a orar.